revisamos lo que hay en las primeras planas de los diarios de circulación nacional, así vamos revisando. En el periódico Reforma, apoya avión de Estados Unidos, operativo de Harfush. Vuela desde Texas al Estado de México en la región criminal de la fresa y el pez. Obviamente vamos a hablar de esto con el maestro Paco Cruz, porque confirma precisamente el secretario de Seguridad, Omar García Harfush, esta operación de un avión no tripulado, una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que fue detectada sobrevolando en Valle de Bravo y Tejupilco, en el Estado de México, en los límites con Guerrero, zona donde opera el grupo criminal La Familia Michoacana, controlada por los hermanos José Alfredo La Fresa y Johnny El Pez Hurtado o Las Cuaga. Voló pues este dron estadounidense o este avión no tripulado desde Texas al Estado de México con la anuencia, con el permiso de las autoridades mexicanas para intentar desarticular a este grupo criminal del pez y la fresa. Bueno, pues ahí está. En el Universal, la pobreza a la baja. Dejan esa condición 17 millones. En contraste, hay 44,5 millones de mexicanos con carencia en el acceso a servicios de salud, indican analistas. Hablan de 17 millones de personas que han dejado la pobreza. Pega turismo e inversión, alerta terrorista de Estados Unidos. La inclusión por parte de Estados Unidos del indicador terrorismo en su alerta de viajes para México tendrá un impacto no solo en el turismo, sino también en la inversión en el país, al subrayar la inseguridad en los distintos estados, advierten expertos. En el Excelsior, la UIF combatirá a los servidores corruptos, cero impunidad y cero corrupción. Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció el combate contra el uso ilícito del sistema financiero y las redes de corrupción que desvían recursos públicos o enriquecen indebidamente a funcionarios. Ándale. En el Excelsior también, pobreza cae al mínimo histórico. La pobreza multidimensional llegó a su nivel más bajo desde que se mide. Chiapas es el estado más pobre y el que menos avanza también, se estima con estos datos dados a conocer. En Milenio salieron de pobres 13.4 millones en el sexenio de López Obrador. Qué duro para la oposición tener que decir que Morena no está cumpliendo, que el gobierno de López Obrador fue un fracaso, que no sirve el segundo piso de la cuarta transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuando los números fríos dicen que salieron de pobres 13.4 millones de personas en el sexenio de López Obrador. Dron de Estados Unidos sobrevoló áreas mexiquenses y fue petición de México, dice Omar García Harfush. En la jornada, graves consecuencias si Putin frena la paz en Ucrania, amaga Trump. Una buena reunión en Alaska llevará a una segunda con Zelensky incluido, dice el presidente de Estados Unidos. De 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones, anuncia el INEGI, es la mayor disminución de los últimos 5 sexenios. Madrazo en el hocico para Felipe Calderón, para Enrique Peña Nieto, para Vicente Fox, para Ernesto Zedillo, para Carlos Salinas de Gortari. De 52.4% de mexicanos en condición de pobreza que dejó el gobierno de Salinas de Gortari, la proporción se redujo a 29.6% con Andrés Manuel López Obrador.
La metodología contempla no solo los ingresos económicos, sino también el acceso a derechos sociales como vivienda, salud, educación y alimentos. Pero no crea que esto es cantar victoria por cantar victoria. Pues claro que hay retos enfrente. Claro que falta mucho por hacer. Pero esto es una gran noticia. En la contraportada de la jornada, entrega de 26 capos por seguridad del país, dice el secretario de Seguridad Pública. También plantea INE presupuesto de 25,000 millones de pesos para 2026. En el Financiero, salen de la pobreza 8.3 millones entre 2022 y 2024. Ojo, 8.3 millones dejaron la pobreza en los últimos 2 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En El Economista, Sheinbaum confirma la llegada del auto o línea en el 2026. El diseño final del vehículo eléctrico ultraligero, diseñado y desarrollado 100% en México, será presentado el mes próximo, anunció la presidenta. En El Heraldo, salen de la pobreza, de acuerdo al INEGI, 13.4 millones de mexicanos. El instituto detalló que de 2018 a 2024, la población en esta situación pasó de 51.9 millones a 38.5 millones. De estos, 2.1 millones dejaron la pobreza extrema. El Sol de México sanciona a Estados Unidos a empresas de tiempos compartidos. Las vincula al cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 ciudadanos mexicanos y 3 empresas con sede en Puerto Vallarta y municipios aledaños por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Salen de pobres 8.3 millones de mexicanos entre 2022 y 2024, dicen en el Sol de México. En Reporte Índigo, encarcelados y sin sentencia, impuesta como castigo anticipado la prisión preventiva oficiosa, mantiene a miles de personas presas sin una sentencia, lo que ha generado hacinamiento en las cárceles del país e innumerables violaciones a los derechos humanos. ABC, la multa que sobrevive a la herida. A 16 años del incendio en la guardería ABC que dejó 49 niños muertos en Hermosillo, Sonora, la sanción millonaria impuesta por el gobierno federal de ese momento a sus socios sigue sin pagarse. Fueron 13.4 millones de mexicanos los que salieron de la pobreza, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esto en la portada de Reporte Índigo. En La Razón, capos operaban aún algunos en posibilidad de fugarse, dice Omar García Harfuch ayer en conferencia de prensa al explicar la entrega de otros 26 capos a Estados Unidos por seguridad nacional. Dice la presidenta, fue decisión soberana, comparecen en corte los primeros 5 capos y sancionan a ligados al cártel Jalisco Nueva Generación por tiempos compartidos. Siguen en condición de pobreza 38,5 millones de mexicanos, pero salen de la pobreza 8.3 millones en los últimos 2 años, informa el INEGI, dicen en La Razón de México. Y en El Independiente, no habrá invasión militar, dice Estados Unidos. Narcos podrán catafixiar penas. Ovidio y otros capos negociarán reducir condenas o ser testigos protegidos. Descarta el Pentágono ataques en México. Ahora elogia embajada resultados de capacitación por FBI. Dron de Estados Unidos voló en México por petición nuestra, dice Omar García Harfuch. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, que estaremos platicando con el maestro Paco Cruz,
con el maestro Jaime Hernández, con el maestro Norman Pearl.